pasa y nos hacemos mayores. Mayores, acá se dice viejos, pero bueno. Bueno, yo soy más prudente. Más prudente. El Pato Clavet forma parte de una historia del abierto mexicano, fundado en 1993 en el Club Alemán. En ese entonces el presidente del comité organizador era Jesús Topete. En ese entonces el número 1 del torneo vino Carlos Costa y el que lo ganó fue Thomas Muster como número 2. Y desde esos tiempos ahí sonaba Pato Clavet, que también tiene otro hermano. Tiene otro hermano, que ahí eran los Clavet madrileños. En ese entonces en el diario AS de España escribía Ramón Sánchez y habían muchas personas como Subirraín que no eran tenistas y que se fueron colocando como fotógrafos y de repente los veíamos como periodistas. Eso era lo que pasó en España, gente que no necesariamente era, se fueron haciendo también en esa generación de jugadores. ¿Cómo estás, Patricio Clavet, segundo campeón del abierto mexicano 1997? Desmiénteme. No, para nada, presidente, es correcto. Acércate más. A ver, Pato, esta metamorfosis que viviste en la primera época, ahora me da tristeza que muchos colegas se van desvinculando de lo que es la historia de los jugadores, porque ahí se van con lo del momento. Se está perdiendo en muchos países lo que se llama la especialización del tenis. En unos países se está bajando el tenis, en otros. Vamos, aprovechando que fuiste el segundo campeón del abierto mexicano y que te topabas con Muster y que habían unas rivalidades ahí, platícanos de manera breve el primer abierto mexicano de acuerdo a como tú lo viviste. Pues el primer abierto mexicano para mí fue un drama, lo comentaba antes, porque era la primera vez que venía a jugar, porque jugaba en el DF, era la primera vez que jugaba en altura, a esta altura de 2.500 metros creo que es, y bueno, pues realmente no sabía a qué condiciones me enfrentaba. Me acuerdo el primer día de ir a entrenar al Club Alemán, en unas condiciones de esa altura extrema. Me acuerdo que hacía muchísimo calor, tema de la polución también, y cuando fui a entrenar no podía ni respirar, me lloraban los ojos, estornudaba, tosía, era como si me hubiera fumado 12 días de cigarros. Para mí era imposible, o pensaba que era imposible jugar en las condiciones. Me equivocaba totalmente, porque bueno, evidentemente pues fui entrenando, cada día fui mejorando, cada día me fui encontrando mejor, y es cierto que bueno, pues mi tipo de juego se fue adaptando muy bien a la altura, a las condiciones de México, y es uno de los sitios donde mejor he jugado. De hecho, bueno, así los resultados lo confirman, ¿no? Y en las semifinales. Pero háblame, eso fue del primero. Sí. Háblame, vámonos paso a paso. Segundo abierto. Bueno, yo creo que los primeros fueron todo lo mismo, ¿no? Porque perdí con Muster en semifinales, con Muster en semifinales y con Muster en semifinales. Que fue un calco, ¿no? Los tres primeros fueron un calco, uno detrás de otro. ¿Y el cuarto, entonces? Y el cuarto, ya Muster no vino, y entonces ya se cambió. No, pero no, fue el quinto. El sí. Cuarto lo jugaste. Es que yo a ver, espera. El primero no lo jugué. El primero, la semifinal, claro que no, porque en la primera semifinal Muster le gana a Oliver Fernández. Por eso te digo que yo el primero no lo jugué. Yo vine a la segunda. O sea, ok, del segundo. Segundo, tercero. Bueno, te pregunté tu primera vez, entonces la corregimos. Entonces el cuarto, bueno, y luego viene el quinto. Muster desaparece cuando él se consagra, porque fue un año muy bueno para él, que alcanzó a ser uno del mundo. Era un arcillista buenísimo, durísimo, que vino aquí como juvenil, que vino a Casablanca, que perdió con Agustín Moreno en Casablanca, y luego te empiezas a ver crecer, y en la etapa que tú creciste, lo que quedó de tenistas mexicanos se fue cayendo. Sí, es que bueno, no hubo una continuidad ahí. Yo me acuerdo que bueno, pues jugué con la Araña Herrera, con Lavalle, ¿quién más había en esa? Era Lavalle, Maciel, Jorge Lozano. Que juega dobles, sí. Pero yo con los que más coincidí fue con Leo y con la Araña, que por cierto jugaban muy bien, en altura durísimos. Creo que en dos abiertos jugué con la Araña, que no lo recuerdo bien ahora, no le gané, pero
verdad es que era muy peligroso, en altura jugaba muy bien, se desenvolvía perfectamente, un muy buen jugador. Lo que pasa es que bueno, pues se da más de condiciones de altura, evidentemente. Tu cuarta vez, hazme un relato tuyo, porque digo, yo te lo puedo manipular, pero se trata de que tú hables de cómo ganaste el Abierto Mexicano de tenis, que ya en ese entonces Lisette Trepó ya tenía un papel muy protagónico dentro de la estructura de este torneo. Sí, sí, sí. Pero cuéntame lo que es el cuarta vez o tu campeonato a detalle. A detalle, mira, tengo muy mala memoria, me acuerdo. Lo que te acuerdes tú, yo ya te lo pondré en... Básicamente de la final que le gané a Viloca. Que Viloca no pintaba, ¿eh? No pintaba, pero no pintaba, venía de la Cali. Era un jugador español que jugaba también muy bien en altura, muy peligroso y bueno, lo que pasa es que le faltaba un poquito quizá más de temperamento, de carácter, pero muy difícil de batir. Y sí recuerdo que la final fue 6-4-7-6, el segundo set un tiebreak, muy duro, y la verdad que no fue fácil ganar ese abierto. En esa época hablar con el campeón del Abierto Mexicano era esto para un periodista mexicano. Tenías acercamiento. Ahora, no. Si quieres hablar con un jugador, tienes que mandar una solicitud. Sí, cambió mucho ese tema, se perdió el acercamiento con los jugadores. Bueno, pero yo creo que son circunstancias también de la vida, no sé, con los tiempos todo va evolucionando, unas cosas para mejor, otras para peor. Hoy en día todo está mucho más profesionalizado, que yo entiendo que para la profesión nuestra pues es más muy difícil, ¿sabes lo que? Sí, pero pasa en todo, yo lo he notado también, siempre lo comentaba que cuando yo jugaba la relación entre los jugadores era mucho más estrecha también. Yo cuando venía íbamos a cenar 4 o 5 jugadores, salíamos, o sea, era una relación mucho más estrecha. ¿Y ahora? Ahora cada uno lleva como más su equipo, su grupo, son como más núcleos aislados. Y pues, todo eso viene dado porque es mucho más profesional y cada uno pues va un poco más a o vive en su mundo, ¿sabes? Estás en viene lo tuyo. Con el entrenador, el preparador físico, familia, no sé qué, entonces cada uno vive en núcleos separados y están en lo suyo y evidentemente coincides en el torneo, se llevan muy bien, pero no hay esa relación tan estrecha que había antes, tan de amistad, que de repente ibas a cenar, luego te quedabas tomando un café o una manzanilla o lo que fuera en el hotel, charlando, comentando. Eso es cierto que se ha perdido mucho. Bueno, voy a aprovechar para hablar de tenis mexicano-español contigo. La primera vez que me tocó ir a España como reportero fue en 1989, cuando México enfrenta en Marbella a España y Lavalle le dio una paseada a Emilio Sánchez, a contar con Emilio Sánchez, y México estaba 2-1 en el dobles, sí. Y luego Lavalle tuvo una actuación espectacular, perdimos 3-2 en Marbella. Y bueno, tú, ¿qué edad tenías cuando México va por primera vez allá? ¿Cuándo fue? 89. 89, pues mira, yo hace un año que me dedicaba a jugar al tenis profesional, tenía 19 años. Fíjate, cuando tú tenías 19 años, nosotros ya habíamos ido a tu país a ver esa serie de compadres en Marbella. Que bueno, estaba muy bien. Yo me recuerdo a Manolo Santana, sí. A la primera persona que yo entrevisté, sí. Que era el director de Puerto Romano. Entonces era el pro de Puerto Romano, se llama Puente Romano ese hotel. Sí. Y me acuerdo que ahora hemos estado precisamente que se juega la Copa Davis ahí. España jugó contra Inglaterra en Puente Romano. Santana di que todavía vive porque se estaba enfermo ahora, ¿eh? Sí, bueno, lo habían operado, pero bueno, era de una cosa menor y ya está recuperado. Tú sabes que hace 50 años Manolo Santana vino a México, hace 50 años, y ganó los Juegos Olímpicos en singles, venció al mexicano Rafael Osuna en la semifinal y gana los Juegos Olímpicos. Y bueno, es una época que se va a festejar ahora y es el español, el primer español que ganó Wimbledon. Sí. O sea, estamos hablando de un cuate. Ahora, si no sé de tenis, descalifícame. No sabes mucho, más que yo, ya te lo digo. No digo porque... No, te lo digo en serio, tienes todos los datos en la cabeza. Yo soy malísimo para esas cosas y la verdad que es una computadora. Pero hay